Bienvenidos alumnos, estamos en la semana número 6, vamos a seguir con el desarrollo de la unidad temática número 3, vamos a ver ahora conceptos como el de responsabilidad y el de persona jurídica, para lo cual vamos a trabajar de la misma manera que veníamos trabajando a través del PowerPoint. Bueno, vamos a la responsabilidad. Podemos dar diferentes sentidos a la palabra responsabilidad. Los autores señalan el ejemplo de un capitán del barco que se embriagaba todas las noches y fue el responsable de la pérdida de toda la tripulación. El capitán sostenía que se debía a las tormentas el daño ocasionado al barco y a la tripulación. Algunos mencionaron que estaba loco, pero los médicos y finalmente la justicia a través de un proceso judicial lo encuentran culpable. Vamos a partir de este caso para desmenuzar los diferentes tipos de responsabilidad en los que incluye este capitán tomándolo como ejemplo, tomando este caso como ejemplo. Acá debemos distinguir los 4 sentidos de la responsabilidad que señala en este caso Hart. El primer sentido, responsabilidad como obligaciones o funciones derivadas de un cierto cargo. Por ejemplo, el capitán es responsable de cuidar a sus pasajeros y a la tripulación, como capitán de esa embarcación, como así también a toda la embarcación en su totalidad. El segundo sentido que señala Hart, la responsabilidad en el sentido de factor causal, se usa para determinar que algún acto o fenómeno es causa de algún evento. Ejemplo, el capitán se embriagaba todas las noches, a raíz de ese acto causa la pérdida del barco y de la tripulación y de los pasajeros. Si el capitán no hubiese realizado esa conducta, o sea, no hubiese ese nexo causal, no se embriagase todas las noches, posiblemente los resultados hubieran sido otros. Ahora bien, el problema de encarar esta visión de la relación causal está que a todos los casos no podrá ser aplicado. Imaginemos los actos donde la gente actúa sin voluntad, sino como producto de un movimiento en masa. El ejemplo que citamos en el módulo anterior, de que una persona era arrastrada por una multitud de personas y terminaba ocasionando lesiones a otra persona. En ese caso no habrá un factor causal, un nexo causal de imputación, pero no habrá voluntad de realizar ese acto en sí. El tercer sentido que le da Hart a la responsabilidad es la responsabilidad como capacidad y como estado mental. Cuando se dice que los médicos encontraron al capitán responsable, se habla de que el capitán era capaz, tenía capacidad, es decir, realizaba la conducta, embriagarse, a sabiendas que la realizaba, tenía intención, discernimiento y voluntad, que son las características de la capacidad, y por lo menos se representaba que podría generar algún tipo de daño, es decir, no era un incapaz para el derecho, o punible, como lo llamaría la ciencia penal, es decir, que comprendía el valor o el disvalor de sus actos, ya hablemos de dolo o de culpa, o sea, el capitán haya tenido la intención o meramente su acto se deba a negligencia o impericia de su parte. Y finalmente el último sentido de la responsabilidad que da Hart es responsable como punible o moralmente reprochable. ¿Qué significa esto? Significa que será acreedor de una pena. Kelsen sostiene que un individuo es responsable cuando es susceptible de ser sancionado, independientemente de que haya cometido o no un acto antijurídico. Luego Kelsen clasifica a la responsabilidad en responsabilidad directa y responsabilidad indirecta. Será directa cuando un individuo deba responder a raíz de una conducta realizada por él mismo. La responsabilidad directa es aplicada sobre todo en el derecho penal, en el cual una persona que comete un delito debe responder por ese delito cometido. No debe responder su esposa, no debe responder sus hijos, por ejemplo, sino debe responder él mismo, lo cual hoy en día parece una obviedad, pero en el derecho primitivo eran aplicadas penas a las familias o a los clanes de las personas que habían cometido ese delito penal. En sede civil, la responsabilidad indirecta existe en casos puntuales. Un ejemplo de ello es la responsabilidad de los padres por los actos de sus hijos menores de edad. Así en el nuevo Código Civil y Comercial se señala, por ejemplo, en el artículo 1754, que
los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos bajo su responsabilidad parental. Otro de los ejemplos que podríamos citar es el de la responsabilidad por el hecho ajeno. Se encuentra en el artículo 1753 del nuevo Código Civil y Comercial, y este artículo señala la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente. El principal responde objetivamente por los daños que causen los que estén bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones. Un ejemplo de ello es un arquitecto que construye un edificio y tiene obreros que por X motivos cometen algún tipo de acto que termina generando responsabilidad civil. Serán tanto responsables los obreros que realizaron en sí el acto como de quienes dependen estos obreros, el arquitecto o el ingeniero que construía la obra. Otra forma de clasificar a la responsabilidad es en responsabilidad subjetiva o por culpa y responsabilidad objetiva o por resultado. Será subjetiva la responsabilidad y por ende pasible de sanción cuando el sujeto haya querido. Asimismo, se clasifica la responsabilidad subjetiva de la siguiente manera, como vemos en el Power, con relación a diferentes grados. El primero es cuando se exige una intención maliciosa de causar daño. El segundo, cuando basta que el sujeto tenga intención, aunque lo que lo mueva no sea el ánimo de dañar. Ejemplo, una persona quiere heredar a su tío porque quiere los bienes que este tío tiene. Es así que realiza una acción X para que su tío muera y de esa manera lo hereda, porque tiene un interés económico. Y el tercer grado de responsabilidad subjetiva es cuando por lo menos se prevea como posible el resultado, aunque este resultado sea indeseable. El actor realiza ciertos actos necesarios para lograr un fin que pueden ocasionar un daño posible, no siendo forzoso que él se produzca. Sostiene, por ejemplo, Fontán Balestra, quien considera seriamente posible la realización de las circunstancias del hecho, del delito en sí, y se conforma. Ejemplo de este último caso podría ser un conductor de un transporte de pasajeros, el cual en una curva que trata de adelantar a otro vehículo sabiendo que puede encontrar otro vehículo en la vía contraria, pero confía en que su destreza lo hará evitar la colisión. Sin embargo, encuentra otro vehículo de frente, termina realizando una maniobra que en definitiva acaba con la vida de una persona. En ese caso se habla de responsabilidad subjetiva y de este tipo, del tercer grado. Finalmente, y ya entrando en la responsabilidad objetiva, es cuando el individuo es susceptible de ser sancionado, independientemente de que haya querido o previsto el acto antijurídico. Acá debemos tener en cuenta que todos los casos de responsabilidad indirecta lo son también de responsabilidad objetiva. Cuando un individuo responde por los actos de otros, del cual no tiene control, es irrelevante que lo quiera o no, tendrá que responder. Finalmente vamos a entrar en otro de los temas del último punto de la unidad temática número 3, que es la persona jurídica. Al hablar de persona jurídica, como hemos señalado con anterioridad, tenemos que ir a la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. El Código Civil anterior, el Código de Vélez-Sarsfield, los definía en el artículo 32 a la persona jurídica, definía a la persona jurídica como todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. El Código Civil y Comercial vigente hoy en día, desde agosto del 2015, señala en el artículo 141 que las personas jurídicas son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Debemos tener en cuenta acá lo siguiente, que el actual Código Civil y Comercial diferencia a las personas en personas humanas y personas jurídicas. Entonces,
debemos entender que al referirnos a personas humanas, el Código Civil se refiere a personas físicas, se está refiriendo a ustedes, se está refiriendo a mí, a cualquier persona física. Pero, ¿son los únicos sujetos de derecho? No, no son los únicos sujetos de derecho. Existen otros entes que también son capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, que son estas personas jurídicas, que están definidas en el 141 como hemos visto. Podemos encontrar personas jurídicas públicas, por ejemplo, el Estado Nacional, las provincias, los municipios, y personas jurídicas privadas, por ejemplo, las sociedades, asociaciones, fundaciones en sí. Existen diferentes teorías que son señaladas por los autores para determinar los bienes, la responsabilidad, los derechos y obligaciones que poseen estas entidades. Asimismo, determinar las sanciones que deben ser aplicadas a los hombres que las conforman y los bienes que forman parte de las mismas en sí. Con lo cual, veremos brevemente estas 4 teorías. Tenemos las teorías negativas, que sostienen que no hay personas jurídicas más que los hombres, simplemente rechazan que exista una persona jurídica, que existan las personas jurídicas, únicamente los hombres son las personas físicas. Las teorías realistas, que por su parte sostienen que hay otras entidades reales que son personas jurídicas, independientes de las conductas de los hombres. La teoría de la ficción de Savigny, que sostiene que las únicas personas son los hombres, solo ellos tienen capacidad de derecho, pero sin embargo reconoce que el ordenamiento jurídico puede, teniendo en cuenta razones de utilidad, suponer ficticiamente la existencia de entidades que no son hombres, como soporte de derechos y obligaciones. Y finalmente la teoría de Kelsen, que propone que no hay diferencia sustancial entre la persona individual y la persona colectiva. Tanto la persona individual como la colectiva consisten en un conjunto de normas. De lo anterior se extrae que los únicos que pueden ser titulares de derechos y obligaciones son los hombres, pero sin embargo la ciencia jurídica personifica a los conjuntos normativos imputándole actos de ejercicios de derechos y deberes.